Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a nuestra charla sobre pacientes politraumatizados. El día de hoy le vamos a explicar qué es lo que es un paciente politraumatizado. Este es aquel que presenta lesiones las cuales son consecuencias de un trauma, dando así un conjunto de traumatismos biomecánicos múltiples que se dan en diferentes sectores del cuerpo. También asimismo es un paciente que presenta riesgo vital. Las causas más comunes o habituales de los accidentes de politraumatizados son accidentes de tráfico, tenemos ahogamientos, tenemos incendios y por último tenemos las caídas. Estos traumatismos se pueden categorizar debido a la exposición aguda de energía, las cuales pueden ser mecánicas, eléctricas, térmicas o químicas. Eso sí, para que se considere de esta manera, estos traumatismos tienen que superar cierto umbral del dolor fisiológico. Los traumatismos o los pacientes politraumatizados se caracterizan en tres partes. Politraumatizado leve, el cual es el paciente cuyas lesiones son superficiales o son contusiones, generalmente hematomas. Luego está el politraumatizado moderado. Este politraumatizado son pacientes con lesiones o heridas que generan algún tipo de discapacidad solamente mínima, tales como luxaciones o fracturas. Y por último tenemos el politraumatizado grave. Este paciente generalmente corre riesgo vital y se da en casos tales como pacientes con fractura de dos o más huesos largos, heridas penetrantes en zonas como cabeza, dorso, ingle, pacientes que tienen traumas tales como personas embarazadas o mayores a 60 años de edad. Siguiendo con el tema, encontramos el manejo de elementos de soporte como el material para inmovilización craneocervical, donde está el collarín cervical, inmovilizador tetracameral o dama de Elche. También encontramos los materiales de inmovilización para columna vertebral y pelvis, como la camilla tijera o cuchara, y para el de extremidades, como las férulas para brazo y pierna. Ya entrando en el rol que tenemos nosotros, en estos casos de pacientes politraumatizados, es una importancia contemplar que como profesionales debemos actuar de manera rápida y eficaz ante situaciones como estas. Mantener asimismo una planificación previa ante estos sucesos de urgencia para atenderlos cuando se requiera. El que contemos con todos los materiales y elementos necesarios y útiles para este proceso es de gran valor y marca la diferencia en los procedimientos. Y por último, el trabajo en equipo, saber complementarse con un grupo de profesionales de la salud y trabajando en conjunto para realizar acciones en orden y de manera prolija, trabajando con cautela y respeto. Ya hablando sobre asepsia, contemplamos dentro de esta la preparación del equipo, la instrumentación y el campo de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección, asegurando así un entorno y procedimiento libre de microorganismos. Dentro de esta está el lavado quirúrgico de manos, que busca remover la suciedad, el material orgánico y disminuir la concentración de la flora transitoria adquirida por contacto. Es la medida básica más importante y más simple para prevenir las infecciones intrahospitalarias debiéndose realizada eficazmente por todos los integrantes del equipo de salud que deben incorporar este procedimiento en su rutina de trabajo. También encontramos la limpieza y desinfección de piel previa a los procedimientos, el uso de material estéril, que corresponde a todo aquel insumo que ha sido sometido a un proceso de esterilización previa, y mantenimiento de un ambiente seguro, que es el campo estéril, en el área quirúrgica o de procedimientos. Continuamos viendo los elementos de protección personal EPP o el uso de barreras físicas, tales como la mascarilla. Tenemos también la cofia o gorra clínica, los guantes de nitrilo y la pechera desechable. Tenemos que saber que la función de todos estos es de un uso único y, por ejemplo, en el caso de la mascarilla, tenemos que saber que debe cubrir nariz, boca y mentón. En el caso de la cofia o gorra clínica, tiene que cubrir todo lo que sería la cabeza y el pelo para evitar la caída y contacto de este mismo. Los guantes quirúrgicos, guantes de nitrilo, tienen que ser unos guantes que son totalmente estériles y, por si acaso, estos no reemplazan para nada el lavado de manos. Por consiguiente, tenemos la pechera desechable. Como dice su nombre, esta es desechable después del uso y tiene que cubrir todo nuestro traje clínico y aparte de eso tiene que cubrir hasta una altura de las rodillas. Por consiguiente, vamos a hablar sobre la definición de esterilidad de las herramientas e instrumentos que nosotros ocupamos. Tienen que cumplir con cuatro cosas. Una de estas es la fecha de vencimiento, que sea vigente y completamente supervisada. Luego tenemos el envoltorio, que tiene que ser indemne, limpio y seco, totalmente prolijo. El control químico externo virado tiene que venir con un sello por sobre la superficie. Y aparte de esto, con un método certificado que supervise los métodos de esterilización usados en estas herramientas. Vamos a hablar ahora sobre los equipos de apoyo de los politraumatizados. Los tecnólogos médicos y los profesionales de la salud tienen que adaptarse a las condiciones del paciente
evitando de esta manera movimientos innecesarios. Hay que seguir un plan radiológico el cual nos va a entregar la mayor información posible. También de esta manera el paciente va a llegar a la sala de radiografías en una camilla de tijera cuchara. Este va a ocupar un collarín cervical o dama de Elche y jamás debemos retirar estos elementos de inmovilización. Un mínimo de 4 personales capacitados son quienes deben realizar las maniobras y movimientos en los pacientes. La camilla en la cual va a llegar va a estar asegurada y frenada al costado de la mesa radiográfica y el paciente solamente se va a mover en bloque. Ya entrando sobre el tema de las proyecciones, tenemos la de cervical lateral, que nos aporta información sobre la mayor o menor gravedad de la lesión. Forma parte de las exploraciones protocolares en esta situación. Los pacientes politraumatizados son trasladados a urgencia con collarín cervical rígido. Este dispositivo no debe retirarse por ningún motivo, en ningún caso, para realizar la radiografía, hasta descartar posibles fracturas o luxaciones que en caso de movilizarlo podría provocar lesiones aún mucho más graves para él. Punto clave de la radiografía o de la proyección. Tenemos un chasis 18x24 longitudinal a un lado del cuello del paciente usando algún complemento para mantener en esa posición. La posición de este paciente debe estar en decúbito dorsal o supino, puede tener puesto un collar ortopédico, se gira el tubo para que el rayo siga perpendicularmente al chasis y la distancia foco película es de 1,20 m. La incidencia del rayo es perpendicular al chasis en el centro del cuello. En estos tipos de casos debemos trabajar en conjunto a los colegas del área de la salud con tal de darle una estabilidad al paciente. Debido a la presencia del collarín cervical, podemos apreciar las estructuras tales como las 7 vértebras cervicales, esto ya que el collarín ejerce presión sobre la zona de los hombros y logra desproyectarlos. Aunque dentro de la proyección podemos apreciar elementos como el plástico del collarín cervical, este no presenta ser un elemento invasivo en la radiografía, un artefacto. Recordar que las posiciones laterales en este caso no incluyen las dinámicas que es la hiperflexión o hiperextensión del cuello, ya que previo a la radiografía existe el riesgo de fractura o luxación de la zona. Cambiando de tema, a la proyección de cráneo, esta ha perdido bastante vigencia en cuanto a la información que nos puede entregar para cualquier diagnóstico. Esta radiografía, para lo único que se pide es para TEC. En estos casos se pide una proyección frontal y lateral de cráneo y por puntuación occipital se realiza la proyección de Chao. En caso de que el paciente empeore, se cambia al examen a un escáner o a una resonancia magnética. Es de suma importancia mantener la tranquilidad del paciente para que nos colabore, si es que está consciente, también tener un buen manejo del tiempo, no mover al paciente innecesariamente y no quitarle ningún elemento de inmovilización puesto previamente. Los puntos clave de esta proyección es un formato 24x30 transversal, distancia foco película 1 metro, radio central perpendicular al centro del chasis y el centraje por el frente del CAI por el lado de la vela. Si es que es en digital, solamente Colimap. De la sala de radiografía, el paciente debe ser posicionado con cuidado, así evitando complicar aún más su situación. Ponemos el tubo de rayos X horizontalmente, de manera que el rayo ingrese lateral y sea dirigido a una grilla puesta en el lado contrario de su cabeza. Recordar que por ningún motivo en la imagen se debe cortar el vértex, que es el vértice del cráneo. A continuación hablaremos sobre las patologías, en este caso cervical, luxación occipito-atloidea o LOA. En este caso vamos a hablar sobre ella. ¿Y qué es lo que es? Consiste en una separación de la odontoides de la superficie del atlas con la que se articula. Cuando se luxa esta articulación, la odontoides puede ser comprimida en la médula cervical. Esta puede causar consecuencias graves o incluso la muerte. Se comprende a través de las vértebras C1 y C2. Tenemos que saber que es uno de los traumas más frecuentes por accidentes automovilísticos. Y si no es atendido a la brevedad, puede causar la muerte. ¿Por qué? Porque en algunos estudios se asocia a embolias cerebrales y problemas vasculares, debido a que la odontoides desplazada comprime arterias que irrigan la parte posterior del cerebro. Tenemos que saber también que es necesaria la columna cervical lateral en la proyección y que es una de las más comunes en la población pediátrica. A continuación vamos a hablar también sobre lo que sería el traumatismo encefalocraniano. Traumatismo encefalocraniano, ¿qué es lo que es? Este se asocia o se genera cuando el cráneo impacta con algún tipo de objeto o es agitado de forma violenta. Esto se llama craneal cerrado. Después tenemos el craneal abierto, es cuando existe una penetración en el cuero cabelludo y el cráneo, en general dentro de las meninges o el tejido cerebral subyacente. Este traumatismo, ¿qué es lo que genera? Altera de forma temporal o posiblemente permanente la función cerebral y para poder ver su diagnóstico se confirma mediante radiografía o tomografía computarizada. Para finalizar,
tenemos que saber que la labor del tecnólogo médico en estas circunstancias es fundamental. El hablar de manera correcta y pensando en la salud y bienestar de nuestros pacientes o de quien entra en nuestra sala de radiografía es lo primordial. También el perfeccionamiento constante, el trabajar por y para la atención buena que podamos brindar. Y en estos casos, ya que tenemos como responsabilidad muchas veces la vida de nuestros pacientes y de que cada decisión que nosotros tomemos rápidamente depende mucho de todo. Esperamos como profesionales también que esta sea en un futuro la más acertada y es por eso que estamos estudiando y perfeccionándonos. Gracias.